Muy buenos días, amados hermanos. Este es un día de alegría y de gozo. Este es el día que hizo el Señor. Y particularmente hoy es un día muy especial. Si bien es cierto, estamos haciendo esta transmisión y siempre la vamos a seguir haciendo para que cada uno en sus casas pueda recibir la preciosa palabra de Dios. En lo natural, hoy día estamos teniendo el primer culto semipresencial de acuerdo a las normativas que hay, las disposiciones que hay, con el porcentaje que las autoridades nos han permitido realizar, pero estamos volviendo a esta presenciabilidad. Como digo, limitado, pero presenciabilidad. Dando los pasos, ¿verdad? De lo que alguna gente llama volver a la normalidad. Y yo estaba justamente meditando acerca del volver a la normalidad y haciendo un chequeo de todo este tiempo tan difícil que ha tocado vivir, un tiempo en el que esta generación, nosotros, nos ha tocado pasar quizás uno de los tiempos más difíciles de la historia, aunque han habido pandemias en épocas anteriores, terribles, ¿verdad? Con mucha cantidad de muertos, pero esta nos tocó vivir. Una cosa es a veces lo que leemos en la historia, otra cosa es lo que nos toca vivir, ¿no? Dice un dicho en nuestra nación, una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón. Y la verdad, sí ha sido un tiempo muy difícil. Ha sido un tiempo donde literalmente la forma de vida ha cambiado, cambió radicalmente, ¿no? Jamás hubiéramos imaginado la posibilidad siquiera de que literalmente todo el mundo esté paralizado por un año y medio, 2 años. Pero esto ocurrió y esto ya pasó. Y enfrentamos un valle de sombra y de muerte tremendo. Mucha gente ha partido a la presencia del Señor, con Cristo y sin Cristo, ¿no? Es una cantidad tremenda. Y mucha gente cercana. Y en toda esta situación que nos ha tocado vivir, siempre había esta ansiedad. ¿Cuándo volveremos a la normalidad que teníamos antes? Pero vale la pena entender que cuando hay situaciones que ocurren así, si bien es cierto, las tormentas en la vida y en lo natural pasan, y este tiempo está pasando, ¿verdad? No totalmente, pero sí amerita entender que cuando hay cambios así, no es que se va a volver a una normalidad como la que teníamos antes. Pensar que este fue un ciclo, ¿verdad? Donde acabando una fecha límite volvemos a lo que era antes, a la forma que era antes, a las costumbres que teníamos antes. Y esto no es verdad. Hay cambios que han surgido, hay cambios que han sido hechos en toda la humanidad y hay cambios con los que vamos a seguir tratando, con los que vamos a seguir conviviendo. Y esto, para algunos pueden decir, es malo, y yo no quiero catalogar malo, bueno, simplemente es diferente. Y a veces nosotros tenemos que entender que en la vida muchas veces vamos a tener que enfrentar cosas diferentes, pero que tenemos que tener la capacidad de verlo, de aceptarlo y de caminar en estas nuevas realidades, ¿verdad? En estas nuevas formas, ¿no? Hay cosas que no van a cambiar. La, la humanidad ha entrado en una plataforma digital, de una plataforma de redes, en una forma diferente de hacer trabajo. Hay muchos sitios y hay muchas empresas que van a continuar con este tipo de trabajo a distancia, trabajo de casa. Hay muchas plataformas con las cuales se van a seguir trabajando a través del Zoom. Nosotros mismos vamos a seguir. Esto nos empujó a poder tener mejoras en la tecnología, en la transmisión, en la forma de hacer las reuniones. Y esto no vamos a dejar porque esta es una excelente herramienta para llegar a mucho más gente. Entonces, no es tanto como añorar volver a una normalidad. Es simple y llanamente continuar en el camino que nos toca vivir en esta vida, enfrentando las situaciones que tenemos que enfrentar
pero siempre desde nuestra posición de hijos de Dios con optimismo, con alegría, con entusiasmo, con expectativa y con osadía, porque en lo que viene, sea diferente, seguimos siendo luz, seguimos siendo hijos de Dios, seguimos siendo hombres y mujeres nacidos de nuevo que caminan en fe. Y esto es lo que quiero transmitir en esta mañana. El justo, y somos justos, ¿verdad? Acabamos de terminar toda una serie de varios domingos tratando acerca de guardar el corazón y la importancia de estar afianzados en la justicia de Dios, porque la coraza de justicia es la que guarda nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda el corazón, porque de él mana la vida. La importancia de estar establecidos en la justicia de Dios, que no hay deuda, que Dios no está molesto con nosotros, que Dios nos amó tanto que proveyó un camino para que nosotros no tengamos que seguir bajo una ley de pecado y de muerte con una deuda que no podíamos pagar, sino que Dios en su amor envió a Jesús para pagar nuestra deuda. En otras palabras, cuando hablamos de que el justo, y somos justos por lo que acabo de decir y por todos los domingos que hemos estado tratando el tema, el justo por la fe vivirá, ¿verdad? Y gloria a Dios que la fe no funciona bien o mejor cuando todo está bien y es más difícil cuando todo está mal. La fe es la forma natural como nosotros vivimos enfrentando cualquier situación, porque Dios está con nosotros, Dios está por nosotros, Dios está con nosotros y en nosotros, en valles de delicados pastos, pero también en camino de sombra y de muerte, porque no es la situación, ¿verdad?, la que determina nuestra victoria, es quién está con nosotros y quién está en nosotros, ¿verdad? Y si Dios es con nosotros y por nosotros y en nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, hemos enfrentado un tiempo de valle de sombra muy difícil. Quizás vienen nuevas cosas, nuevas situaciones. ¿Vendrán otros problemas? Sí, porque vivimos en este mundo, ¿verdad? Este mundo que está dominado por el pecado, donde Satanás sigue siendo príncipe de este mundo. Pero la buena noticia que debemos recordar es que siendo príncipe de este mundo no es nuestro Señor. Es Dios nuestro Señor, es Jesús nuestro Señor. Entonces, no importa lo que enfrentemos. Y con toda sinceridad les digo, seguramente vendrán situaciones difíciles, pero nuestra victoria está afianzada en a quien tenemos, y este es nuestro Padre amoroso, ¿verdad? Sí, nos ha tocado vivir un tiempo muy duro, muy difícil, y cuando hablaban de volver a la normalidad, había una pregunta de que se hacía que me llamó la atención. Dice que es bueno volver a la normalidad. Y en este caso también lo relaciono con el primer culto semipresencial que estamos teniendo. Y volver a casa también es no solamente el hecho de volver a casa o volver a la normalidad, sino que tan importante como volver es cómo volvemos. Y yo creo, mis amados hermanos, realmente es el deseo de mi corazón. Y yo confío que usted tome esta decisión, que este volver a casa, que este volver a la normalidad, no sea en las mismas situaciones. Esto nos ha tenido que ayudar a crecer, ¿verdad? A crecer. No crecemos por el problema, sino que crecemos en el hecho de que en nuestra experiencia, pasando toda esta dificultad, hemos crecido porque hemos sido fortalecidos en que cada día que caminamos, Dios estuvo con nosotros, que Él nunca nos falló, que Él sigue siendo fiel. Él fue fiel, Él es fiel y Él seguirá siendo fiel. Y esto nos ayuda a crecer, nos ayuda a poder estar mucho más afianzados en su palabra. Entonces, volver a la normalidad, volver a casa, volver a lo que hacíamos antes, el cómo es importante. Debemos venir con mucho más estabilidad en quienes somos, con mucho más comprensión y con una realidad mucho más estrecha y firme de quienes somos en Cristo Jesús. ¿Y cuál es nuestra labor y función como iglesia? De predicar la palabra.
El día miércoles compartía acerca de que hay un mensaje que dar. Y hay un mensaje que dar. Y hay un mensaje que debemos de dar. Hay un mensaje que debemos de seguir dando a un mundo en tinieblas. Es el mensaje del amor de Dios. Es el mensaje de decirles a un mundo que está desesperado, que está angustiado, que no se preocupen, que Dios es un Dios bueno, que Dios está por ellos, que Dios envió a su Hijo por cada uno de ellos para que no tengan que quedar en esta situación. Este mensaje que damos es un mensaje, no es cualquier noticia de ánimo. Este mensaje que damos son buenas noticias, pero son noticias que traen vida y vida en abundancia. Son noticias que reflejan el poder de Dios. Este mensaje en sí es el poder de Dios transmitido para toda persona que cree transformar su realidad de muerte espiritual a vida eterna. Entonces, el cómo es importante. Y hermanos, tenemos que regresar, no a la misma rutina, sino regresar habiendo también aprendido algo en todo este tiempo. Habiendo aprendido, ¿verdad? Habiendo aprendido con toda firmeza a confiar mucho más en nuestro Dios. A tener esta firme confianza. ¿Recuerdan cuando hemos hablado acerca de los hombres de la fe? Que en Hebreos es toda una lista, no de gente perfecta, porque muchos de ellos cometieron errores. Y gloria a Dios que nuestros errores jamás anularán nuestra realidad ni nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza no está determinada por errores, aunque Satanás siempre quiere traernos ese mensaje. No, nuestra naturaleza está dada por Cristo Jesús. Y en los errores que hay, sí, puede haber errores, pero en mi condición de hijo. Y en esta lista de héroes de la fe, como siempre hemos dicho, que narra Hebreos, ¿verdad? Gente que no perfecta, con errores, pero sí con una característica, una determinación total de creerle a Dios, de decirle, Señor, yo te creo, no sé cómo. Señor, no tengo fuerzas. Señor, me siento débil, me siento indigno, pero creo y confío en ti. Y esa determinación de fe es lo que marcó su victoria. Es la que marcó el testimonio y ejemplo que ha sido dejado para nosotros. Y este es un tiempo de valientes. Esta generación es una generación valiente. Hemos visto la muerte quizás más cerca que nunca antes. Pero gloria a Dios, Cristo Jesús venció la muerte con su muerte y nos dio la victoria, ¿verdad? La victoria de vida eterna en Cristo Jesús, porque mi real yo espíritu que estaba muerto, ahora está vivo. La carne, ¿verdad? La carne está viva y en determinado momento morirá. Algunos han partido quizás antes de tiempo a la presencia del Señor, pero la palabra dice que todos en algún momento pasaremos este paso de la muerte física. Pero lo que estamos hablando es de la vida espiritual, que no muere. Es nuestro espíritu que jamás morirá. Es nuestro espíritu que ahora está vivo, ¿verdad? Vivo. Hemos nacido de nuevo a la vida en Dios, producto de la obra de Cristo Jesús. Y eso es algo que nosotros tenemos que estar firmes y anclados. Ahora, yo quiero tocar en esta mañana algunos aspectos que quiero reforzar con ustedes. Si bien es cierto, nuestro caminar en fe es eso, caminar en fe y en la victoria en la palabra de Dios, en Cristo Jesús. En lo natural, nosotros tenemos que caminar y manejarnos también con responsabilidad, con responsabilidad. El ser hijos de Dios nos lleva a una gran responsabilidad de predicar el Evangelio. Pero el predicar el Evangelio es predicar la palabra, es hablar, ¿verdad? Acerca de un Dios bueno a un mundo que no lo conoce. Pero también es el ejemplo. El testimonio de nuestra vida habla más fuerte que nuestras palabras. ¿Cuál ha sido nuestro testimonio? ¿Cuál ha sido nuestra reacción? ¿Cuál ha sido nuestra posición en medio del caos? Es lo que ha sido de bendición y testimonio a mucha gente. Y en este tiempo, también nuestro orden, nuestra disciplina y nuestra sabiduría para manejarnos en las situaciones que nosotros tengamos que enfrentar es también muy importante,
Porque cuando hablamos de ser luz, ¿verdad? No es ser luz como antes algunos decían. No, 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 no me mires a mí, mira al Señor, ¿no? Mira al Señor. Porque si miras a mí, yo tengo fallas. Mira solamente a Dios. Pero la palabra nos enseña que nosotros debemos decirle a la gente, mira a Dios en mí. Mira a Dios en mi vida. Mira a Dios en lo que Él ha hecho por mí. Aleluya. ¿Me dejo entender? Libre del temor, libre de la maldición, caminando en victoria, siempre con gozo en mi corazón, ¿verdad? Siempre en paz, que esa es una cosa que el mundo no puede imitar. Esa paz que solamente el Señor es capaz de darnos en la seguridad de que Él es nuestro Padre y nos ama. Entonces, es importante que ahora nosotros en esta nueva entrar a esta nueva etapa de volver a algunas cosas que hacíamos antes, de volvernos a reunir, nos manejemos con sabiduría, nos manejemos con cuidado, que no olvidemos, ¿no? Como hace el mundo. No, algunos dicen, se vacunó, entonces ya ahora hago lo que quiere, ¿no? Hace lo que quiere, ¿no? Hay cosas que debemos de tener cuidado. Y quiero precisar acá algunas cosas. Algunos piensan que no están de acuerdo con la vacuna. Ok, hay gente que no está de acuerdo con la vacuna. Hay gente que dice, no, yo no voy a poner mi fe en la vacuna. Ok, está bien, ¿verdad? ¿Eso significa que la vacuna es mala? No, no, la vacuna es real, ¿no? Hay vacunas de todo tipo. No dice, no, es que esta vacuna es diferente. Hay un chip que te inoculan, hay cosas ahí. Bueno, hay muchos pensamientos aún en el cuerpo de Cristo. Pero lo que yo quiero decirles es una cosa, ¿no? Debemos tener responsabilidad y cuidado de nuestro propio cuerpo, de nuestra propia. Nosotros somos administradores de nuestro cuerpo. Las decisiones que tomemos tienen que ser con sabiduría. Pero hay una cosa que sí es importante. Una cosa es lo que haga en lo natural y otra cosa es la razón por la que lo hace. Muchos dicen, no, yo no me vacuno porque yo estoy en fe. Ok, entonces quiere decir que si se vacuna anula su fe. Otros dicen, yo me vacuno y ponen su fe en la vacuna. Primeramente, yo o mi familia nos hemos vacunado, ¿verdad? Yo no creo para nada que la vacuna va a anular mi fe porque mi fe sigue estando en Dios y en su poder. Pero así como usted va al médico, así como usted tiene cuidado, así como usted hace dieta, usted puede tomar los procedimientos que considere para el cuidado de su cuerpo, ¿verdad? Pero su fe, y este es el mensaje que quiero darle, su fe no está ni en la vacuna ni en dejar de ponerse la vacuna. Su fe sigue estando en Dios. ¿Qué es lo que dice en Marcos? Tener fe en Dios. No tener fe en hacer una cosa o dejar de hacer una cosa. Es tu fe en Dios para que lo que hagas, ¿verdad? Lo que hagas sea producto de una convicción, pero que tu fe sigue estando en el Señor. Porque si no, la gente no iría al médico. La gente va al médico. Hay cristianos que necesitan una cirugía y cuando dicen que necesitan una cirugía, nosotros le animamos y haz la cirugía, ¿verdad? Los médicos no son del diablo, ¿verdad? Y si tiene que hacer este procedimiento, hágalo, hágalo, hágalo porque eso es responsable, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, su fe no está en el médico, está en el Señor que es capaz de usar las manos del médico. Algunos dicen, no, si se vacuna, ya fue, 666 ya fue. Y yo digo, ¿es tan frágil mi posición en Dios? No, mi fe sigue estando en el Señor. Sea que vaya a una cirugía, sea que no, sea que me vacune, ¿verdad? Sea que haga una cosa u otra, todo lo que no proviene de fe no está bien, porque lo que hacemos tiene que ser en fe, en Dios primeramente, y con fe en Dios, pase en mi corazón para que lo que tenga que hacer lo haga con convicción, firme, sin fluctuar, sin estar
¿Será? ¿No será? ¿Funcionará? ¿No funcionará? ¿No? Tenemos el Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo esto nos lleva a responsabilidades. Porque hay gente que puede decir, bueno, yo estoy de acuerdo con la vacuna, yo estoy de acuerdo con no la vacuna. Pero la indicación es que, dada por la ley, que tiene que usar doble mascarilla a donde vaya. A un centro comercial, aún a la iglesia, tiene que usar doble mascarilla. Entonces, ¿cuál es la actitud que debemos de tener? ¿Cuál es la actitud? No, yo estoy creyendo, yo no voy a ponerme. Bueno, bueno. Pablo tenía una cosa interesante, ¿no? Se encontraba con gente que comía cerdo y con gente que no. Y él decía, yo no tengo problema, pero si voy a estar con personas que no comen cerdo, no como cerdo, pero si voy a estar con personas que comen cerdo, como cerdo. O sea, el problema no era él, muchas cosas las hacía por testimonio, pero por testimonio también hay una línea de ser obediente, responsable, ¿verdad? Con las disposiciones que hay. Y si la disposición es doble mascarilla, póngase doble mascarilla. Porque además su fe no está en la doble mascarilla, su fe está en Dios. Pero hay disposiciones que tienen que ser hechas. Hay reglas que tienen que ser hechas. Caminamos en este mundo. Si no, usted nunca paga impuestos. Pásese la luz roja porque tiene sus propios códigos. No, estamos en este mundo. Jesús mismo, cuando tuvo que enfrentar una situación acerca de los impuestos, él decía, yo en mi condición de hijo de Dios, ¿verdad? Sé quién soy. No debería pagar impuestos. Pero, para testimonio, anda, saca un pez. El primer pez que saques, Pedro, tendrá la moneda, paga mis impuestos y los tuyos. Anuló su fe, ¿verdad? Se puso rebelde para demostrar quién era. No. Cuando nosotros sabemos quiénes somos, no tenemos que estar preocupados en tratar de demostrar con lo que hacemos o dejamos de hacer. Pero sí tenemos que estar claros en que tenemos responsabilidades, ¿verdad? Así como trabajar, si no trabaja no come. No, pero Dios ya me proveyó, sí, pero Él ha provisto. Bendecir la obra de mis manos, ¿verdad? Entonces, hay cosas que nosotros debemos hacer y debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? Con las actitudes. Y debemos de tener mucho cuidado con esta trampa de hacer algo o dejar de hacer algo para demostrar nuestra fe. Mi fe está dada por quien yo soy en Cristo Jesús. Mi fe está dada por la realidad de quien he sido hecho por la palabra de Dios a través de la obra de Cristo Jesús. Esa es mi realidad, esa es mi forma de caminar en fe. Yo camino en fe, producto de quien soy. No camino haciendo cosas de fe para procurar ser alguien. No, es al revés. Producto de quién soy. Mi caminar es en fe. Pero ¿fe en quién? ¿Verdad? ¿Fe en quién? Y me encanta porque está en el contexto que Jesús habló a la higuera. No es fe en lo que dijo, no es fe en tal palabra. El Señor Jesús lo direccionó totalmente. Le dijo, tened fe en Dios. Tened la clase de fe que Dios tiene. Ese es nuestro caminar. Esa es nuestra seguridad. Ese es quienes somos. Y, como digo, esto no anula la responsabilidad que en lo natural tenemos que hacer. ¿Saben que la palabra nos dice que aún en la iglesia nosotros tenemos que saber cómo conducirnos? ¿Saben que nosotros tenemos que ser como hijos de Dios responsables, excelentes en nuestro trabajo, disciplinados, ¿verdad? Respetuosos. Y el respeto es en todo, aún a las autoridades, aún a las disposiciones. A nosotros nos han dado un aforo. Yo como pastor voy a decir, no, me rebelo, pues. Me han dicho este porcentaje, yo quiero el doble. No. Primeramente, no necesitamos hacerlo, porque no me han prohibido predicar la palabra. Predicamos la palabra. Pero por disposiciones que hay estas cosas, bueno, las cumplimos. Las cumplimos, ¿verdad? Mi seguridad y mi fe no están en eso, pero sí mi responsabilidad de hacer lo que es correcto. Porque si no, ¿qué testimonio podríamos ser? Entonces, lo que hagamos, hagámoslo con esta actitud. Hay un versículo interesante. En Efesios capítulo 5, verso 15 dice, mirad pues
con diligencia cómo andéis, ¿verdad? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como los necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Gloria a Dios, porque acá nos fija en el hecho de que no es que mirad pues con diligencia cómo andéis, a ver si fallaste o no, si cometiste pecado o no, no se está refiriendo a eso, sino que en nuestra condición de hijos, ¿verdad? Andemos sabiamente, andemos con sabiduría, que manejemos con sabiduría nuestros asuntos, ¿verdad? Que por amor cuidemos a mi hermano. Nosotros en la iglesia hemos dado algunas disposiciones, ¿verdad? Muchos están ansiosos de regresar y muchos quieren venir y abrazar. Bueno, la indicación es que no podemos abrazarnos, no podemos sacarnos las mascarillas. Ok, ¿eso quiere decir no caminar en amor? No, es en amor. Primeramente por obediencia a las disposiciones, también por amor a mi hermano, porque yo no puedo desatar fe sobre él, porque hay un riesgo real. Y algunos dicen, no, es que, mira, cuando es época de invierno y hay gripes, la gente queda en su casa, los niños no van al colegio porque pueden contagiar a sus amiguitos. Hay cuidados que uno tiene que tener, ¿verdad? Hay cuidados que uno tiene que tener. ¿Y estos cuidados anulan su fe? No. Cada cosa en su lugar. En lo natural, debemos manejar nuestros asuntos, que dice, sabiamente, con responsabilidad, con cuidado, entendiendo que tu fe no depende de esto. Tu fe está en Dios. Pero por tener tu fe en Dios y ser hijo de Dios, tu caminar de testimonio debe ser excelente. Y al mismo tiempo, el amor no solamente se demuestra abrazando, se demuestra en el cuidado, se demuestra en el respeto. A veces son cositas que olvidamos, ¿no? Y a veces dicen, bueno, no, es que tiene que ser así. A veces es un poco la rebeldía que podemos tener y debemos de tener cuidado con eso. Amén. Yo sé que quizás este no es un mensaje que los va a hacer saltar de las sillas, pero es parte de lo que la palabra de Dios nos enseña. Mirad pues, con diligencia. Con diligencia significa con mucha atención, con mucho detalle. Mira con cuidado. No tome a la ligera esto. Mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿Cómo va a ser nuestro andar en esta nueva normalidad? ¿Cómo va a ser nuestro andar en este retorno? ¿Cómo va a ser? Que sea con sabiduría, no como necios, ¿verdad? Sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. La palabra habla, y no voy a entrar acá en épocas y con significados. No, en nuestra vida hay tiempos buenos y malos. En la humanidad se ha pasado tiempos buenos y tiempos muy malos. Y en nuestro futuro enfrentaremos días malos. Pero acá habla de tiempos. Estos tiempos en los que vivimos son tiempos realmente complicados y tiempos malos. Pero en estos tiempos malos, ¿qué es lo que debemos hacer? Manejarnos con sabiduría, diligentemente, y que aprovechemos bien el tiempo. No en disputas, no en tensiones, no en controversias, no en pleitos, no en palabras ociosas, sino que aprovechemos bien el tiempo. Y la clave está en el versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor. ¿Ok? La voluntad del Señor, ¿cuál es? ¿Es buena, es agradable, es perfecta? Sí. Pero la voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de su palabra. En otras palabras, que en este mundo gobernado por el caos, el temor, gente sin Cristo, vengan al conocimiento de quien los amó de tal manera
que dio a su Hijo por ellos también. Entonces, manejemos sabiamente. En esta versión, en la nueva versión internacional, este mismo pasaje dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. Y yo creo que esto es un buen consejo. Debemos de tener cuidado, ¿no? Cuidado en la forma y cuidado en el fondo. Cuidado en lo que hacemos y cuidado en la razón por la que lo hacemos. ¿Estamos haciendo lo que hacemos para demostrar algo? ¿O estamos haciendo lo que hacemos producto de quién somos y en el amor de Dios en nosotros que nos hace amar a la gente con la que nosotros trabajamos, vivimos, convivimos, vemos, ¿verdad? ¿Cuál es la motivación? La palabra nos enseña claramente que todo lo que hagamos, sea de palabra o de obra, lo hacemos para el Señor. Aunque lo hacemos para la gente, pero lo hacemos en cuanto a nuestra motivación para el Señor. Todo lo que hagamos, todo lo que hacemos, sea de palabra o de obra, lo hacemos para el Señor. Y no para los hombres, aunque servimos a los hombres, aunque lo hacemos con los hombres, pero nuestra motivación es hacerlo en el amor de Dios. Verso 16 en la nueva versión internacional. Aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensato, sino entendidos cuál es la voluntad del Señor. Entendidos significa que tengamos claro, ¿verdad? Claro cuál es la voluntad del Señor. Jesús pasó un tiempo muy difícil y cuando Él pasó, Él se retiró a orar y Él pidió a sus discípulos que velen con Él. En Mateo capítulo 14, verso 32, vemos esta historia, ¿verdad? Antes de la crucifixión. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, Jesús, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro y a Jacob y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Velad. Verso 35. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Verso 37. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, Simón, ¿duerme? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Verso 41. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Basta. La hora ha venido y he aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vámonos de aquí. Se acerca el que me entrega. Está hablando de quién iba a entregar a Jesús. Pero acá, y quiero con esto cerrar, el mensaje de acá es que en tiempos difíciles Jesús se retiró a orar. Pidió a sus discípulos que oren con él y velen. Esta palabra velar es interesante. La palabra velar tiene este significado. Hacer centinela o guardia. Asistir de noche a un enfermo. Pasar la noche al cuidado de un difunto. Observar atentamente algo. Estar sin dormir el tiempo destinado para el sueño. Continuar trabajando después de la jornada ordinaria. Cuidar solícitamente de algo. Y cuando hablamos de velar, es mantenernos alerta. No está hablando solamente en el aspecto natural de tener los ojos abiertos, naturalmente. Pero yo creo que ese es un tiempo malo también, en el que nosotros debemos estar velando, atentos y orando. Porque la carne es débil y la carne
va a estar siempre sujeta a temor, a situaciones que vienen de parte de las circunstancias, de Satanás mismo, espíritu de muerte que vemos alrededor, ¿verdad? Nuestra carne a veces puede sentir flaquear, pero en tiempos difíciles cuán importante es que nuestro espíritu esté totalmente fortalecido. Y cuando habla de oración, no es una penitencia de orar en chapitas para que todo te salga bien. Es en tener esta íntima comunión con nuestro Padre, esta íntima relación de estar ligado a su voluntad, de saber quién es, de saber quiénes somos, de saber lo que somos, de saber lo bueno que es mi Padre, para que lo que tengamos que enfrentar lo enfrentemos en esa seguridad y en esa posición. Vienen tiempos diferentes. El cómo está en nuestras manos, manejarnos sabiamente, pero en todo esto debemos estar afianzados y estables en esta comunión que es la oración finalmente, en este velad que es estar atento todo el tiempo, es el no dejarnos, el no dormirnos, ¿verdad? El no dejar que nuestros sentidos espirituales estén aletargados, adormecidos, sino estar atentos. Velad es estar atento, ¿verdad? Estar atento no es poner un palito para que tus ojos no se cierren, es estar atento espiritualmente, estando estrechamente en comunión con nuestro Padre y con su voluntad, para que lo que enfrentemos no lo enfrentemos con desesperanza, con preocupación, sino con seguridad o optimismo, porque hay una labor que hacer. Hermanos, vienen tiempos diferentes, con formas diferentes, pero nuestro Dios sigue siendo el mismo. Él sigue estando en el trono y nosotros seguimos siendo sus hijos amados. Que Dios los bendiga. Tengan una semana sobrenatural.